Ahí sí, ya. Entonces, Carla, te doy todo el espacio. Cuentas con 30, 40 minutos para tu exposición y futuras preguntas que pudieran surgir. Eso. Ya voy a... Bueno, buenos días, hola a todos. Voy a compartir esto. Ya. ¿Por ahí se ve bien? Ya. Bueno, ya medio que me presento, soy un profesor, pero voy a, voy a repetir. Mi nombre es Carla Manríquez, soy ingeniera en recursos naturales de la Universidad de la Frontera, soy consultora independiente y relatora de cambio climático. Y hoy día les voy a hablar un poquito de esto de la gestión de residuos sólidos a nivel universitario. Antes de pasar de lleno al tema de los residuos, voy a... Un momento, voy a contextualizar un poco este tema de los residuos, ¿ya? Estos elementos, que son los residuos, se generan como consecuencia de un modelo de producción lineal. ¿Ya? Este modelo se basa en extraer, producir, consumir para satisfacer las necesidades humanas y luego simplemente desechar. ¿Ya? Estos desechos, ahí sí, eh, se clasifican de acuerdo a las características que estos tengan, en peligrosos, no peligrosos, inertes, y dependiendo del origen de donde provengan, van a ser clasificados como industriales, que son los que resultan de cualquier actividad que se genere en una industria, y los residuos domiciliarios, que son estos residuos que se generan en los hogares, en industrias que son muy pequeñas, y en el sector de servicios, en donde quedaría incluidas las universidades, los centros de educación. Bueno, para contextualizarnos en Chile, cómo estamos nosotros en cuanto a la generación de residuos, la verdad es que no muy bien, de acuerdo a estudios realizados por el Banco Mundial. Chile es el país que más residuos genera en Sudamérica y es el segundo en Latinoamérica. Somos superados solamente por México, considerando que la población de México nos triplica, así que también no estamos. De acuerdo al último informe del Estado del Medio Ambiente, elaborado por el Ministerio, nosotros producimos 19.6 millones de toneladas de residuos al año, ¿ya? Estos provienen un 55% de la industria, que son alrededor de 10.8 millones de toneladas, y un 42% de que son residuos, estos de los que hablaba, residuos domiciliarios, que son más de 8 millones de toneladas. Es un poco difícil a veces cuantificar o magnificar ¿cuántos son 8.2 millones de toneladas de residuos? Es un número súper grande, ya cuando uno habla de toneladas se imagina que es una cifra, eh, un volumen muy grande de residuos, pero a veces cuesta un poco llegar a imaginarse más o menos cuánto es esta cantidad de residuos. Para eso, el mismo IEMA ha hecho una caracterización de estos residuos y en promedio tenemos que una persona genera más de 1 kilo de basura diario, ¿ya? Lo que da más de 35 kilos de basura al mes, lo que en un año son más de 428 kilogramos. ¿Ya? Ahora, si llevamos a esto a una familia promedio de 4 personas, estaría generando por año más de 1.700 kilogramos de residuos. ¿Ya? Más de una tonelada y media de residuos. Entonces, ¿qué sería lo mismo que tener
lo que pesa este auto, lo que pesa, menos de lo que pesa este contenedor marítimo, y menos de lo que pesan 2 vacas dentro de su casa, ¿ya? Esto es más o menos para que se hagan una idea de que si ustedes juntaran todo este volumen de residuos y lo apilaran en su casa, por persona, por familia, en un año, que se juntaría luego con el del año siguiente y se doblaría el volumen, el tamaño, el peso de estos residuos, generaría un tamaño descomunal de basura acumulada. Pero resulta que nosotros no lo vemos, pues, porque tenemos un sistema de recolección de basura en el que nosotros depositamos nuestros residuos y los pasa a recoger un camión y se los lleva. Por lo tanto, no lo vemos. Entonces, yo me traje este concepto de la teoría del observador, de que si no lo veo, no existe. Entonces, en cuanto se lo llevan de mi casa, yo lo dejo de ver y para mí, entre comillas, deja de existir, ¿ya? Pero esto no deja de existir dentro de mi campo visual, pero siguen existiendo vertederos y un montón de sitios de disposición ilegales, comúnmente llamados basurales, microbasurales, y ahí se depositan todos estos residuos sin absolutamente ningún control sanitario, ninguna disposición eficiente, absolutamente nada. Lo que lógicamente tiene un impacto muy negativo para el medio ambiente y también para la salud de las personas. Además de que los rellenos sanitarios, los vertederos, los basurales, generan emisiones de gases de efecto invernadero como metano y dióxido de carbono, que son lanzados libremente al ambiente. Y además, bueno, estos residuos que son depositados en vertederos y basurales ilegales favorecen la proliferación de un montón de vectores, como las moscas, cucarachas, ratones. Se produce lo que también le llaman un desmedro social para las familias que habitan en estos lugares, porque junto con tener estos acopios inmensos de basura y generar todo este problema a la salud, estas localidades pierden el ornato, el aseo que tienen en su entorno, pierden las propiedades, van perdiendo valor, entre otros muchos impactos negativos. Entonces, ¿dónde van a parar todos estos residuos que nosotros generamos? Vamos a hablar entonces de la valorización de los residuos en Chile. De acuerdo al IEMA, la valorización de residuos en un 78% se va a rellenos sanitarios, vertederos y en menor cantidad a basurales y sitios de escombros de la construcción, ¿ya? Tan solo un 21.89, casi un 22% se valoriza, ¿ya? Esta cifra no ha cambiado mucho los últimos años, ha pasado entre un 20 a un 22% desde más o menos el 2015. Entonces, por lo menos no la hemos disminuido, pero la idea sería que, dadas las condiciones que vamos mejorando en cuanto a este sistema de valorización, fuera aumentando. Así que esperamos que ahora con la implementación de nuevas medidas en función de la valorización de residuos pueda aumentar finalmente, pasar del 22%, ojalá alcanzar un 10% más en los próximos años, en los próximos 2 años, que sería como una cifra muy alentadora, ¿ya? De la valorización de estos residuos, tenemos distintas modalidades de valorización en donde el reciclaje es más del 45%. Después se comparte con el coprocesamiento, que es la integración de procesos de residuos industriales antes de que vayan a una disposición final. Los ocupan generalmente para integrarlos en procesos donde hacen fundiciones, en hornos y cosas por el estilo, en fábricas de cemento, en general es más utilizado. Y la reducción de recursos hidrobiológicos, que son el tema de la pesca y la acuicultura, con un 15%, y también tenemos ahí el compostaje, que sería un 12.2%. Entonces, tenemos este tema del reciclaje
como una puerta de entrada, le llamo yo. Porque es importante. Aquí tenemos una definición que da la OMS, que el reciclaje es un aprovechamiento de los residuos de manera que esto se pueda incorporar nuevamente a un ciclo de producción y generar esta rotación de los residuos, de los materiales, e incluirlos nuevamente en el ciclo. Este concepto de reciclaje, o este movimiento del reciclaje, pareciera ser como muy moderno, pero en realidad lleva bastantes años. Hay registros de plantas de reciclaje de papel del año 1690 en Filadelfia, en Estados Unidos, por ejemplo. El primer centro de reciclaje de materiales se instaló en Nueva York en el año 1897. ¿Ya? Y para el año 1970 fue el primer día de la Tierra y se empieza a introducir este concepto de las 3R, de reducir, reutilizar y reciclar, y empieza a tomársele más sentido de urgencia o más sentido de necesidad el hecho de reducir, reutilizar y reciclar, no las tres cosas inmediatamente, pero sí incluso al principio viéndose como por separado, pero ya empiezan a verlo de una manera más, no tanto como un deseo, sino que más bien como una necesidad por la cantidad de residuos no tratados que tenían en esos tiempos, la contaminación, los problemas a la salud, como que ya se ve más que nada como un tema que hay que integrar eh, por necesidad, ¿ya? Y para mí esto es como el reciclaje, yo lo veo de esta manera como puerta de entrada, porque de ahí se abre como la, el concepto de reciclaje. Ya no solamente son 3R, ahora ya son 5, ya creo que vamos como en 7R, yo todavía no me la aprendo más, pero ya se incorpora el hecho de rechazar, por ejemplo, antes de reducir y de reusar, de reeducar, que son conceptos que hacen pensar en la cantidad de residuos que se están produciendo. Inicia un ciclo de cuestionamiento al consumismo desmedido, antes de reducir tuviera que rechazar. ¿Por qué? Porque hay cosas que tal vez no necesito comprar, no necesito una compra inmediata y desechar y desechar. Más bien empiezo a pensar en mi consumo, en de dónde vienen mis productos que estoy consumiendo, se desperdicia algo, la eficiencia, y una cantidad de conceptos que, a pesar de que no sean todos técnicos, uno de todas maneras los va pensando a medida que va adentrándose en este tema de las R's o de los reciclajes y todo este tema. Entonces, ahora para ir un poco más de lleno a esto, ¿por qué la universidad? Yo, en algún momento cuando lo supe esto, también pensaba que, también estuve medio equivocada, pero porque la universidad obviamente está en su mayoría compuesta por jóvenes, y los jóvenes son los que más reciclan, supuestamente, pero no. De acuerdo a la última encuesta nacional de medio ambiente, cuando se le hizo la pregunta, ¿separa usted los residuos de su basura para reciclar? Los que menos reciclan son las personas entre los 18 y los 30 años, ya que es el rango más o menos de la mayor cantidad de personas que se encuentran dentro de una universidad. Entonces, teniendo estas opciones como de mayor motivación, mayor acceso, se dice en realidad que los jóvenes son como los que están más motivados con el tema del reciclaje, pero aquí vemos que esta encuesta dice que acá en Chile al menos no. Las personas que más reciclan son el rango entre 46 y 60 años, ¿ya? Entonces, ¿por qué no separa los residuos de su basura para reciclar? Le preguntaron también. Y lo que más había era no hay dónde reciclar. Y que había falta de costumbre y que no valía la pena porque después se juntaba todo. Pero en el punto de no hay dónde reciclar, claramente se abre un nicho de que la universidad es un lugar donde se puede reciclar, ¿ya? Porque la universidad, de las 56 universidades que hay en Chile,
27 cuentan con algún sistema de reciclaje o separación de residuos. Esto es una investigación que he hecho yo por mi cuenta, incluyendo todo tipo de separación, acopio, reciclaje de residuos, que al menos tengan uno dentro del campo, que lo más básico que tienen la mayoría, por ejemplo, son el reciclaje de pilas, ¿ya? Incluyendo todo, así hasta lo más básico, incluso con eso, solo 27 cuentan con un sistema de reciclaje, ¿ya? 29 del resto no. No poseen nada, ni siquiera de acopio, ni siquiera algo mismo. De las 56 universidades que hay, solo 6 reciclan, tienen un proceso más amplio, y reciclan orgánicos, inorgánicos, reciclan pilas, y tienen un proceso no solamente de acopio, sino que también están vinculados con otros organismos de su ciudad, de su comuna, y realizan un ciclo de reciclaje mucho más completo. También de esas 27, solamente 8 tienen vinculación con la comunidad, que se refiere a este tema de asociarse con entes externos a la universidad y que compartan el tema del reciclaje, tanto como del acopio de los residuos, como también del tema de la educación en el reciclaje, de la convivencia con otros actores que integran los ciclos de reciclaje. Solamente 8 universidades tienen esa vinculación con la comunidad. De las que no tienen ningún tipo de sistema de reciclaje o separación de residuos, solamente 4 pude encontrar que tienen un plan de campus sustentable o de cumplimiento de objetivos medioambientales, que incluye un plan de implementación de gestión de sus residuos a corto plazo. Está más o menos entre el año 2022 y 2024. 2021, creo que ahora a final de año hay uno al menos que tendría que empezar ya. Pero solamente son 4 de esas 29. Y de las que no realizan también, habían 8 que no realizan nada, ningún acercamiento, no hacen, porque hay algunas universidades que, si bien todavía no han implementado un plan de reciclaje, o todavía no tienen un punto limpio, o qué sé yo, pero sí realizan talleres, al menos hacen concientización dentro de sus estudiantes, o bien hacen apoyo para los colegios, en algunas juntas de vecinos, pero hay 8 universidades que no realizan absolutamente ningún acercamiento a los residuos sólidos urbanos de ninguna clase, de ningún tipo de reciclaje, ni nada por el estilo, lo cual a mí por lo menos me parece lamentable, porque siento que es un nicho muy importante que se está perdiendo. Entonces, como les decía, ¿por qué me parece que se está perdiendo? Porque bueno, la universidad reúne un montón de condiciones adecuadas para el reciclaje. Ya, este es un punto limpio que está en la Universidad Federico Santa María, que es un punto limpio solar, encima está súper avanzado, así que ellos han apostado por más alternativas también. ¿Ya? Las universidades cuentan con fondos de desarrollo institucional o estudiantil. Hay opciones de que las personas que se reúnan, tanto como persona natural, en alguna agrupación, puedan postular este tipo de fondos de desarrollo institucional o estudiantil, y que cuenten con recursos monetarios para poder implementar, aunque sea una iniciativa pequeña, móvil, transitoria, o bien fija y permanente. Pero de todas maneras, a pesar de que a veces los recursos son limitados, sí existen dentro de la universidad, y tal vez a veces es un poco más fácil acceder, la competencia es menor también para poder postular y obtener este tipo de fondos. Entonces, ahí hay un nicho que se puede aprovechar en cuanto a recursos monetarios, ¿ya? Presenta infraestructura y seguridad, ¿ya? Dentro del campus en general, las universidades cuentan con resguardo, están en un recinto cerrado, no digo que esté exento de que pueda suceder alguna cosa, pero sí de todas maneras cuentan con esa infraestructura como de base, ¿ya? En este mismo punto limpio se puede ver que lo que se implementa ya está como en un espacio que estaba disponible, solamente lo han acondicionado para esto. Entonces ese también es un punto importante, porque para poder realizar esto claramente se necesita una infraestructura adecuada, y la universidad sí puede prestar este espacio de infraestructura que ya puede tener construido, o bien
que pueden disponer en algún momento de otro espacio que se utilizaba para algo más y ahora lo pueden ocupar para esto, ya está, eso ya es como un punto avanzado. Además de eso, las universidades cada vez más se están comprometiendo con esto de ser campus sustentable, compromisos con el desarrollo sostenible, con la medición de su huella de carbono. Por lo tanto, también ya hay una voluntad desde la gestión universitaria, desde la autoridad universitaria, para que se realicen este tipo de iniciativas, puesto que tienen que cumplir con este tipo de puntos a los que se han comprometido o desean comprometerse para ganarse acreditaciones, para obtener financiamiento, para varias cosas que en el fondo es como un ciclo también de beneficios que obtiene la universidad a través de esto, y se pueden aprovechar estas instancias donde ya está la voluntad, la necesidad de cumplir con esos compromisos para implementar estos sistemas de separación o de gestión de residuos dentro de la universidad. Y facilita la coordinación interdisciplinaria. De repente, cuando se hace todo a gran escala, a veces es un poco más difícil coordinar con los distintos entes que están participando del proceso de gestión de residuos. Entonces, la universidad te deja como todo un poco más cerca. El fondo monetario está dentro de la universidad, la gestión en cuanto a la seguridad se ve dentro de la misma universidad, la gestión de espacios, la solicitud de permisos, todo ese tema está dentro de la misma universidad. Están incluso dentro de los mismos edificios, los departamentos son más cercanos, se coordinan, entonces también facilita un poco el llegar de un lado a otro, el tener que tramitar distintas cosas y hacerlo de una manera más fácil, más rápida, más eficiente. Bueno, lo más como personal que les puedo comentar yo respecto al tema de la gestión de residuos es que yo vengo trabajando este tema hace muchos años, desde que estaba en el colegio empecé con el tema del reciclaje y cuando estuve en la universidad pude tener más alternativas. Cuando estaba en la universidad yo postulé junto con otros compañeros, empezamos a pensar una idea de los residuos, del reciclaje y postulamos justamente a uno de estos fondos de desarrollo institucional, se llaman. Y nos ganamos un financiamiento y pudimos desarrollar este proyecto que se llama Silo Gotas se Nota, ya que era la implementación de un punto limpio, el primer punto limpio que se desarrolló a mayor escala, porque en principio la universidad tenía apenas un avance mínimo en separación de residuos que quedó también ahí como a medio hacer. Entonces esta fue la primera vez que se instaló un punto de reciclaje visible, se hizo propaganda y se empezó a instaurar este tema de poner un punto limpio, de separar los residuos y de gestionar eso. Esto se generó a través de, como les decía, un fondo de desarrollo institucional. Estos fondos los entrega el Ministerio de Educación a través de las distintas universidades. En este caso fue hecho en la Universidad de la Frontera y implementamos un punto limpio de separación de residuos y un punto de acopio para permitir que después empresas externas con las que habíamos logrado contactarnos y hacer acuerdos pudieran retirarlo. Bueno, el proyecto en sí dura un año, el financiamiento, y luego tú puedes extenderlo por al menos medio año o incluso un año completo, que fue lo que hicimos nosotros, con apoyo institucional. Después el resto más bien tiene que irlo viendo cada proyecto por sí mismo. Ya, entonces, de acuerdo a mi aprendizaje, mi experiencia en esta gestión de residuos sólidos universitarios, tengo, bueno, como todo, pro y contra.
muchos de los pros que hay son en cuanto a aprendizaje. Ya yo y el resto de mis compañeros aprendimos un montón, así como ensayo y error, porque en principio tampoco teníamos muy claro cómo implementarlo todo, como no había de dónde sacar más ideas, este proyecto se realizó en el año 2012, empezamos con esto, entonces no había tanta publicidad, no había tanto de dónde sacar información, así que para empezar, fue mucho aprendizaje extracurricular, ¿ya? Porque nada de esto, a pesar de que yo estudiaba en ese momento ingeniería civil ambiental, nada de esto era parte de ningún ramo, además de alguna información más teórica. Eh, Todo fue un aprendizaje en terreno a través de la experiencia, ¿ya? Todo de manera extracurricular, pero fue muy enriquecedor para todos quienes participamos en este proyecto. Nos sirvió para formar redes de contacto. Quienes participábamos en este proyecto también nos sumamos y formamos una agrupación ambientalista que se preocupó de un montón de otras temáticas de medio ambiente, incluida el reciclaje, y nos sirvió para formar redes de contacto con juntas de vecinos, con escuelas, tanto urbanas como escuelas rurales, con municipios, eh, con la misma institucionalidad universitaria. El hecho de que ya supieran que nosotros éramos la agrupación ambientalista, de que estábamos con el tema del reciclaje, formamos una red muy amplia que yo mantengo hasta hoy en día, con un montón de personas que trabajaban en el tema del reciclaje, así que eh, por lo menos ese es un gran pro, yo creo que de cualquier proyecto en el que participe de manera interdisciplinaria. Fomentamos una cultura de reciclaje a nivel universitario y más o menos como del área de influencia de la universidad. Desde ahí nosotros empezamos a lanzar para todo el lado el tema del reciclaje. Dentro de la universidad ya nos conocían como la gente del reciclaje, entonces empezamos a formar a pesar de que fue muy difícil, a formar una cultura del reciclaje, de que ya allá está el punto limpio, de ver, de asociarlo con los colores, eh, todo eso muy a nivel local, pero que de todas maneras fue permeando a nuestra comunidad cercana que teníamos, que también nosotros fuimos exteriorizando de la universidad hacia afuera. Eh, a pesar de que podría seguir enumerando un montón de pro, creo que es muy necesario mencionar algunos de los contras que tuvimos, algunos problemas que tuvimos en la implementación, en el desarrollo, porque de todas maneras, si alguien está interesado en participar de este tipo de proyecto o en cualquier proyecto, a veces de por ahí un tips es bueno para saber en qué no caerse, ¿ya? Nosotros le dimos mucho enfoque a la implementación de la infraestructura, porque para nosotros en ese momento era muy importante que hubiera un contenedor, que hubieran letreros, que hubiera todo cómo se tenía que reciclar y todo eso, algo visual, ¿ya? Como con la infraestructura de, del punto limpio, más que nada. Y en desmedro un poco del esfuerzo en educación ambiental. Y lo que nos pasó es que claramente la gente echaba cualquier cosa en cualquier contenedor. Entonces, cuando había que ir a hacer el retiro, que lo hacíamos nosotros mismos, había un desastre de residuos repartidos en todos los contenedores. Entonces, no basta solamente con un cartel, ya pudimos corroborar eso. Hay un cartel que te dice explícitamente, mira, del papel tú solo este papel y este papel, del vidrio solamente este vidrio y solamente PET este. Pero aún así, el, el esfuerzo que tiene que hacerse en educación debe estar a la par con la implementación de la infraestructura. Debe ser constante. ¿Ya? Tienes que estar permanentemente recordándole a las personas cómo es la manera correcta en que tienen que hacerlo, por si alguien todavía no lo interioriza, o por si alguien no lo ha escuchado todavía, o por si por último por cansancio, pero el esfuerzo que hay que hacer en cuanto a educación debe ser, si no más, pero de lo contrario, de igual magnitud al enfoque que se le da a la implementación. ¿Ya? Puede sonar repetitivo esto también, pero repetir y repetir y repetir
todo el tiempo, finalmente nos dio en cierta parte un poco mejor resultado. La falta de seguimiento y continuidad institucional. Como les decía, el proyecto dura un año, que es el fondo que entrega el ministerio, y después la universidad te da un apoyo, entre comillas, como de 6 meses, que a nosotros nos lo extendieron por un poco más. Pero ahora, cada vez más las universidades se están sumando a este tema del campus sustentable, de los desafíos ambientales y todo eso, y podrían darle un poco más de continuidad. Pero en ese momento, el seguimiento, como el apoyo que había desde la institución era mínimo, por lo tanto era muy difícil, porque nosotros en ese momento también éramos estudiantes, entonces había que rendir con un montón de otras cosas dentro de la universidad y necesitábamos más apoyo institucional, y en ese momento, claro, fue un poco precario. Entonces, eso, pero también fue por un poco de desconocimiento de nosotros, porque eh, de haberlo planteado de mejor forma, podríamos haber accedido a otro tipo de recursos, a otro tipo de apoyo, o a una continuidad mayor, eh, habiéndolo gestionado de mejor manera. ¿Ya? Entonces, como última problema al menos, fue la falta de vinculación con el medio y el territorio. Nosotros como agrupación o como personas naturales hacíamos vinculación con todo lo que podíamos, como estudiantes y todo eso. Pero eh, la parte institucional, por lo menos de la Universidad de la Frontera, se creó hace pocos años una dirección de vinculación con el medio que acerca a la universidad al territorio, pero antes de eso, cuando nosotros teníamos implementado nuestro proyecto, no existía una vinculación. Por lo tanto, eh, mucho del esfuerzo que hacíamos nosotros no era conocido de manera institucional. Entonces, a veces eso requiere un poco de voluntad como de la autoridad universitaria, y que afortunadamente ahora yo veo que se ha masificado, así, ha proliferado mucho el que las autoridades de la universidad quieran que su universidad sea un campus más sustentable, se han capacitado también muchos en estos temas, han visto que es una necesidad, han visto que es un punto en donde pueden fortalecer su casa de estudio, que les sirve para un montón de beneficios universitarios. Por lo tanto, realmente ese es un punto en el que ahora se ha avanzado mucho. Y bueno, y como les contaba, hacíamos vinculación nosotros con colegios de escasos recursos, con personas vulnerables, con niños en situaciones más o menos extremas, y podíamos hacer educación ambiental, teníamos la opción de que vieran in situ, de que fueran y vieran in situ cómo funcionaba un punto limpio, poder hacer charlas, darles certificados y tener un contacto más directo en su desarrollo en cuanto al tema de reciclaje. Ya cuando les contaba del hecho de que se permeó esta cultura del reciclaje al resto de la universidad, yo, bueno, entre paréntesis, yo después me cambié de carrera, me cambié a otra facultad, y fuimos un poco permeando la iniciativa para el otro lado, y también se implementó 2 puntos limpios nuevos en esta otra facultad, y también se empezó a masificar un poco este tema de aportar con la separación de residuos y con el reciclaje, y ya teniendo la experiencia es posible poder dar mejores ideas, eh, contactos, y mejorar un poco la gestión que se hace de estos puntos limpios. Actualmente ahí tenemos dos puntos limpios en esa facultad, y ahora ya están funcionando, ¿no? Porque están todos volviendo otra vez. ¿Ya? Y por último quería contarles sobre los fondos para postular. Algunos de los fondos para postular son el FPA, que es el Fondo de Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Este fondo se postula a nivel nacional, tal vez sea una desventaja que hay que competir con mucha gente que postula, pero si la idea es buena, hay que darle, ¿no? ¿Ya? Hay dentro del Ministerio de Medio Ambiente hay una página específica para el FPA, y
ahí están más o menos las bases generales. Aquí hay un resumen más o menos de lo que es. Ahí se puede postular como todas esas categorías que aparecen ahí definidas. ¿Ya? Tenemos también un nuevo fondo que se llama Fondo para el Reciclaje Ezequiel Estay. Este partió el año pasado. Ezequiel Estay es la persona que está en la imagen ahí, que es un reciclador de base que falleció el año pasado y fue un luchador incansable por el reciclaje. Trabajó 24 años haciendo reciclaje, promoviendo y trabajando, capacitando él mismo al principio y luego con ayuda institucional a personas para estos temas de reciclaje. Este está destinado a financiar proyectos específicos para reciclaje. El FPA anterior que les mencionaba abarca un montón de temáticas medioambientales, dentro de las cuales está la gestión de residuos, la separación, el reciclaje y todo eso, pero además hay otras temáticas. Se me olvidó decirles que el Fondo de Protección Ambiental financia entre 4 y 10 millones de pesos. El Fondo Ezequiel Estay va a financiar, porque es la primera convocatoria que se hace ahora, va a financiar hasta 14.5 millones de pesos y además va a permitir que se cofinancien con otras instituciones, con otras agrupaciones, con entes externos para complementar este dinero entregado por el fondo. Y también está el fondo que viene con la ley 20.920, que es la ley REP y de fomento al reciclaje. En el artículo 31 dice que se habilita un fondo que está destinado a financiar proyectos para prevenir la generación de residuos y para fomentar el reciclaje, la separación, la valorización, todo tipo de iniciativas que vayan enfocadas en la responsabilidad del productor, en el fomento del reciclaje y todo eso. ¿Ya? Y de esta todavía falta que se apruebe la última parte del reglamento, que es justamente la donde se aprueban los fondos, así que de momento todavía no hay un monto estimado de cuánto es lo que va a financiar, pero sí va a existir este fondo. Lo otro sería el Fondo de Desarrollo Institucional que les contaba yo, que es de emprendimiento estudiantil, que es del Ministerio de Educación. Este se abre todos los años y todas las universidades pueden acceder a ello a través de su línea de desarrollo institucional estudiantil. Y los fondos de desarrollo o gestión municipal, que ahí más bien es una investigación individual de quien desee acogerse a un apoyo municipal, porque cada municipio tiene su normativa, tiene sus ordenanzas, algunos tienen dirección de medio ambiente, otros simplemente está supeditada a la dirección de aseo y ornato, entonces hay un poco, pero siempre existen este tipo de iniciativas municipales que puedan ir en pos de la gestión de residuos y todo eso, y que obviamente tengan un financiamiento monetario. Algo que me olvidé decirles igual de la ley REP, es que esta ley dice que debe ser ejecutada por municipalidades o asociaciones de municipalidades, pero también incluye que estas municipalidades deben tener asesoría, y esas asesorías pueden ser por profesionales independientes o por casas de estudio. Y en este caso se acogen las universidades a estas asesorías y cualquier municipio es libre de pedirlas, o bien cualquier universidad también es libre de ofrecérselas a algún municipio y coordinar. Y una universidad puede asesorar hasta 5 municipios, pero todavía como falta una parte del reglamento, no estoy segura si esos 5 municipios son todos al mismo tiempo, ¿no? Pero sí me da la impresión que sí, que se pueden asesorar, una casa de estudios puede asesorar por lo menos a 5 municipios. Eso, y bueno, ahí tengo algunos sitios de interés para todo esto que yo les hablé. Está el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Educación, ahí en la línea de fortalecimiento institucional, está el tema de todos los proyectos, el CINIA, que es el Sistema Nacional de Información Ambiental,
el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental. Ahí uno se puede meter a ver qué tipo de conflictos ambientales, si hay algún tipo de fiscalización, se pueden hacer denuncias sobre vertederos, botaderos, basurales, ilegales, etc. Y el buscador de puntos limpios de Chile, que este lo conocí hace un tiempo atrás, ¿no? Pero es súper bueno porque uno puede poner la dirección exacta o bien la ciudad y te da una lista de todos los puntos limpios que se encuentran dentro de esa ciudad. Y finalmente, cualquier consulta, duda, pregunta, pueden escribirme al correo que aparece ahí en la pantalla. Y eso sería todo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Carla, por la presentación. De verdad, bastante. Bueno, yo tengo bastantes comentarios. Tú sabes, bien, lo comparto harto porque en varias de las cosas que presentaste trabajamos juntos, entonces me llegan al corazón. pero, pero me parece, o sea, estoy súper agradecido con tu charla, sobre todo con el instar a las y los estudiantes a la formulación de proyectos, contarte que acá en la Austral, y principalmente esta carrera, los 3 años que lleva de vida esta carrera, nos hemos adjudicado proyectos estudiantiles. Por lo tanto, para mí es súper importante que esa línea se siga manteniendo. Eh, y sobre todo que, claro, es súper, como dices tú, pareciera estar de moda el tema del reciclaje, pero es una cuestión que viene de hace mucho tiempo y que si uno se pone a pensar, por ejemplo, tu caso en la UFRO, eh, claro, hoy en día se habla mucho de desarrollo sustentable, de campus sustentable y todo lo demás, pero la gran mayoría de las iniciativas, de las iniciativas ambientales han surgido de los estudiantes, no de la institución. Y esa es una cuestión súper importante, que la barrera de entrada sea tu propia universidad, no la tuya, me refiero como en un Sí, general. entiendo. Así que bueno, yo después voy a desahogarme, pero ahora eh, quiero dejar el espacio al lado de los asistentes para que le pregunten, le comenten, o hagan o le den algunas palabras a Carla. Así que este es su minuto. Pueden ahí levantar la manito o escribir en el chat o lo que sea. Sobre todo mis estudiantes, porque esto va a entrar en la prueba. Estoy muteado, pero aquí voy a leer algo en el chat. Dice, excelente presentación, tremendamente informativa. Felicitaciones a la expositora. Dice Marco Aranea Leal. Muchas gracias. Ya bueno, ya que nadie quiere hablar, yo voy a hablar entonces. Ah, no, ahí sí quiere, ya. Alejandra. Hola, buenos días. Hola. Es más que nada un comentario sobre el tema de reciclaje, porque ya, si bien igual es complicado comenzar a reciclar en un hogar, porque, o sea, igual se necesita espacio y aparte, consistencia también se necesita mucho porque no es una cosa que de un día a otro uno va a comenzar a reciclar, pues es como algo que tiene que llevar un tiempo. O sea, eso más que nada. Porque, por ejemplo, lo pongo en el lugar de mi casa. Nosotros ahora sí reciclamos todo, hacemos compost y todo, pero, o sea, yo vivo en dos partes, en el campo y en Ancud. Pero en el campo practicamos lo que es el reciclaje, el compost, porque hay más espacio y todo. En cambio, en Ancud ya se nos es más difícil y porque la familia igual influye mucho en el tema del reciclaje, po. Eso más que nada. Sí, de todas maneras, concuerdo plenamente. Yo también vivo en dos lugares cuando yo no soy de Temuco, soy de una localidad pequeña que está en el Biobío que se llama Tirúa. Y claro, ahí era mucho más fácil para mi familia y para mí hacer compost porque tenemos un patio bastante grande. Entonces, a pesar de que no vivo en el campo, pero sí es más fácil. Acá en Temuco vivo en una ciudad, en un departamento chiquitito, no tengo muy poco patio. Entonces, em, claramente el tema de los residuos orgánicos al menos se complica bastante porque generan olor, necesitas espacio, etc. Y
Bueno, leo por ahí entre medio en el chat que dice no todos los integrantes de la familia pueden o van a colaborar, y eso es muy cierto. Yo acá vivo sola y por lo tanto, lógicamente eso me genera que todo sea mucho más fácil. Pero sí, es cierto que cuando son en familias más numerosas o ya que hayan más de 2 o 3 personas, igual es un poco más difícil el hecho de concientizarlos a todos. Pero no pierdan las esperanzas porque de todas maneras, como les dejé ahí en la última diapositiva, aunque sea una acción pequeña, importa. Si solo tú reciclas en tu familia, ya es una persona menos que está generando residuos. De a poco yo me he dado cuenta, yo soy, entre comillas, activista en un montón de causas, en el tema del reciclaje, yo soy ingeniera en recursos naturales, por lo tanto en muchos temas de bosque nativo, cuidado de la fauna, soy vegana, entonces yo creo que lo más importante es hacerlo todo con respeto. ¿Ya? Uno no puede obligar a alguien a que cambie inmediatamente, de hecho nos cuesta mucho a nosotros cambiar a veces, entonces no puedes obligar a alguien a que él haga lo que tú le dices porque sí, pero tal vez a veces el hecho de verte en acción, de ver lo que tú haces, de saber que estás haciendo una iniciativa solo por ti o para ti misma, sin necesidad de estar obligando al resto, también es una forma, se ve de una forma distinta y a veces así se empiezan a copiar iniciativas. Entonces, por ahí les dejo la inquietud, tal vez a veces no es necesario agrupar a todos inmediatamente, pero sí eh, puedes hacerlo por ti mismo y luego cuando te pregunten contar por qué lo haces, cuál es tu motivación, por qué quieres, de dónde nace esa iniciativa, y así más gente se va sumando. Yo eso lo puedo decir por experiencia propia, yo he estado en muchos lugares en donde simplemente llego y yo hago esto, yo reciclo, ya, y sin obligar a nadie la gente se te empieza a sumar. Ya, tiene que ser siempre como, no sé, desde el cariño, así no cuesta tanto tal vez. Melinka, Y hola, buenos días. Carla, gracias por la información, felicitarte igual por la presentación, pero mira, con respecto al último punto que tú estabas mencionando, la educación, ¿hay algún fondo de estos fondos que tú nombraste que sea orientado a educación ambiental, a educación de reciclaje? ¿Y por qué lo pregunto? Porque en realidad yo tengo 2 hijos, ellos en su colegio le dan mucho información con respecto al reciclado, pero yo trabajo en la universidad y en la universidad yo veo de que eso no hay. Si bien hay un punto limpio en la sede donde estoy, eh, los espacios son limitados, ¿ya? El punto limpio que existe acá en la sede solamente para los residuos que se producen en la sede, pero yo muchas veces veo que esos puntos limpios no están limpios, no están limpios. Entonces, a la gente que trata de hacer reciclado le cuesta mucho porque ve el área que debería ser un punto limpio, no está accesible, no tiene, no tiene la capacidad mejor de almacenaje de la cantidad de residuos que hay en el campus y veo que eso hace falta. O sea, a nosotros como universidad nos hace mucha falta el tema de educación de este tipo. Y por eso lo pregunto, porque en realidad, claro, hay fondos que aportan mucho en la iniciativa, pero ¿hay alguno que aporte o que te dé recursos como para hacer algo más educativo, creando folletos, haciendo eso? Sí, sí, mira, los FPA. Y la línea del FPA es bastante amplia en cuanto a temáticas medioambientales. Tú, dependiendo de las bases que tenga el proyecto, pero tú ahí puedes implementar la línea que más te acomode. Si tu línea es de educación ambiental o de educación del reciclaje, e incluso puedes hacerlo lo más específico que quieras, también eso lo incluye el FPA. No siempre tiene que ser la implementación física de un proyecto. Muchas veces también tiene que ver con esto de la sensibilización, de la educación ambiental,
de la creación, incluso ahora mucho más de la creación de medios digitales, donde se pueda publicitar, promocionar el tema de la educación, fondos para crear páginas web, para crear contenido digital, eso también lo incluye los FPA. Lo otro que yo mencionaba que son los FDI, que están dentro de la universidad también están abiertos a que dentro de la implementación del proyecto que tú estimes se haga educación ambiental dentro de la universidad y hacia el exterior también. Incluyen ambas líneas. De hecho, es parte fundamental del FDI que haya si no bien todo el proyecto, que haya una línea o una parte donde se haga educación, promoción, publicidad, porque en el fondo igual eso es un poco para medir un indicador, para medir como la llegada que tienen esos fondos. Así que sí, también los incluye. Y lo otro son los fondos asociados que tienen los municipios. Yo conozco algunos por los municipios más cercanos en los que sí, efectivamente, si hay un convenio, se hace en general la universidad con una municipalidad, la municipalidad sí le presta recursos para que la universidad capacite y haga todo este tema de la educación ambiental. Entonces, en ese caso también incluiría solamente el tema de la educación. Súper, muchas gracias. Yo quería complementar un poco la respuesta. Bueno, primero, con respecto a los FPA, decir que dentro de los criterios de evaluación de los proyectos del FPA está contemplada la educación ambiental. Es un criterio que al momento de postular se te otorga un puntaje, ya, para ver si se aprueba o no se aprueba ese proyecto. Es decir, tú no puedes postular un FPA sin contemplar ese tipo de actividades, y también se evalúa que en proyectos anteriores o actividades anteriores tú también hayas realizado algunas actividades que tengan que ver con educación ambiental. Entonces, ahí eso es un criterio de... Lo otro que quería igual intervenir, que ahí Melinka me sacó las palabras de la boca, era que quería un poco contar la realidad del punto verde que hay en la Universidad Austral, que coincidiendo con lo que decía Melinka y coincidiendo también con lo que decía Carla en su presentación, una cosa es que esté implementado cierto lugar, pero otra cosa también es la voluntad de la institución a preservar ese lugar o a mantener y conservar de buena manera ese lugar, y otra es la voluntad de los usuarios, que aquí viene todo el tema de la educación ambiental. Tanto en la UFRO como en la Austral, la realidad en un espacio temporal importante es prácticamente la misma, es contenedores que no tienen lo que deberían tener, punto uno. De hecho, desde la apertura de esta carrera, yo, bueno, en realidad, algunos de mis estudiantes han trabajado directamente con la encargada del punto verde para mantener ese espacio lo más limpio posible. Tratar de ir separando, de meterse a los contenedores y sacar lo que no corresponde, pero aún así hay una especie como de persistencia en eliminar residuos que no corresponden en lugares que no corresponden. Aunque haya instrucciones, pero porque hemos hecho instrucciones en tamaño de letra adecuado, en braille, con harto monito, nada. O sea, sigue pasando exactamente lo mismo. Y hay otro problema también, que es porque hay un problema de fondo, que es que, como decía Melinka, hay un espacio limitado y además hay gestiones municipales que son limitadas. ¿Y a qué me refiero con estas gestiones municipales? Que muchas veces las empresas recicladoras con las que uno se vinculan también o no acogen una cierta cantidad de residuos o quiebran y se van, sobre todo que es la realidad de la región de los lagos, que es porque las plantas de reciclaje quedan en general en Santiago, en Chillán, en Talca creo que había una. Entonces, por un tema de logística, por un tema de costo, también se retiran. En este caso, en Puerto Montt, no tenemos recicladora de vidrio. La cristalería Toro se retiró de acá y dejó de existir. Allá en Temuco pasó lo mismo con los plásticos. Entonces,
como decía Carla, desde el concepto es muy interesante, hay un montón de opciones para instalar este tipo pero también tenemos que reflexionar cuánto aportamos muchos de nosotros en el seguimiento de esto y cuántas limitaciones también existen desde las instituciones. Y ese es el llamado ahora, a que si las instituciones de un tiempo a esta parte se están comprometiendo con el tema ambiental, pero que lo hagan desde un tema basal, no desde el discurso solamente. ¿Ya? Quiero mencionar una última, y ahí después le doy el espacio, que el proyecto, si lo vota se nota, que el proyecto de Carla, si es que bien se llevó a cabo con fondos del FDI, ¿cierto? Que en ese tiempo duraban 1 año, ahora duran 2 años. Ahora ampliaron el fondo, la cantidad de dinero y ampliaron el tiempo. ¿Ya? Por lo mismo, porque muchos proyectos no tenían continuidad, como el tuyo, que obviamente se terminó el año y después la U te tuvo que prestar un poco de apoyo. Pero decir que muchas de las iniciativas ambientales que se llevan dentro de la universidad no tienen el seguimiento adecuado por parte de la universidad, siempre de esto, y otras veces la universidad tampoco te presta los recursos, entonces muchas de estas acciones se llevan con recursos propios, y de hecho por eso se hacen agrupaciones, nosotros teníamos una cuota, todo, porque si no, no podíamos hacer nada. Entonces, a lo mejor hubiésemos querido tener un alcance mucho más grande, pero estudiantes no nos daban las lucas para tener un alcance más grande. Así de simple. O sea, y lamentablemente esa es una práctica que muchas veces se normaliza dentro de las universidades, como hacer el concepto es el outsourcing, ¿cierto? Es como externalizar en las iniciativas que puedan tener algunos estudiantes, pero nosotros como institución nos lavamos las manos, y eso ha pasado siempre, ¿ya? Eso quería decir, ese quería decir mi descargo. Así que una gran labor, es más grande la labor de lo que hizo Carla de lo que solamente ella presenta. Eso. No sé si hay más preguntas, comentarios, si Carla quiere hacer los descargos respectivos también. No, simplemente, bueno, yo más que una actividad puntual, llevo un estilo de vida asociado al reciclaje, a la separación de residuos, ya aparezco rayadas. Cada persona que me conoce me asocia con el reciclaje, ya es mi forma de vivir. Entonces, no se ha vuelto una carga para mí, a pesar de que muchas veces me duele ver un montón de residuos por ahí desparramados por todos lados. Pero yo los insto a que, si les interesa este tema, si se apasionan por eso, si lo quieren incorporar en su vida, a que lo hagan ahora, ya. No importa si, es que lo que pasa es que yo no reciclo los 50 tipos de plástico y los 10 tipos de lata, y solamente trato de no comprar botellas de plástico y llevo una botella de vidrio, ya. Pucha, no hago nada. No, es súper importante. Si uno se pone a hacer el cálculo y lo lleva todo a números, es un montón de plástico lo que te estás ahorrando en el mes, en el año, en tu vida. ¿Cachai? Entonces, aunque sea una pequeña acción, cuenta y es muy importante. Y no dejen que nadie les diga que no es importante, porque sí lo es. Así que eso. Carla, ya para ir finalizando la actividad, dado que no hay más preguntas, ¿podrías dejar de compartir la presentación, por favor? Okay. No, sí hay una, porque la Alejandra, pero igual deja de compartir. Alejandra. No, o sea, yo quería más que nada agradecer por la información de toda la presentación y sobre todo de los fondos, porque hay muchas personas que tienen muchas ideas, pero no tienen cómo costearlo. Y, por ejemplo, yo tengo varias ideas de proyectos, pero no tengo los fondos en realidad. Entonces, con eso uno como se achacaba y ahora como que, no sé, estoy como un poco más feliz, porque sé Qué bueno. que hay como fondos para poder costear como proyectos. El Inca. Sí, nada más hacer un comentario. Mira, yo si bien igual hago mi aporte en reciclado con muy pocas cosas, yo todavía estoy más que nada haciendo el ejemplo para mis hijos, que ellos puedan igual motivarse al reciclado. Nosotros igual como familia estamos tratando de reutilizar todos esos materiales.
de repente utilizando los plásticos, reutilizando la madera. ¿Cachai? Hay como cosas que tú realmente puedes tener, y esto es un comentario para todos, puedes hacer manualmente y puedes obtener una ganancia por por esa reutilización. Ya en el caso de los vidrios, que en Puerto Montt, como dice Felipe, no hay una empresa de reciclado, pero sí hay empresas que se dedican a hacer vasos y otras cosas con respecto al vidrio, o con las maderas también, o con el plástico también. Entonces, hay formas también de poder reutilizar esos materiales y poder generar conciencia y también generar recursos para uno, ¿ya? Es como el comentario de... Perdón. Era eso, eso, más que nada comentarles de que esta forma de reciclar y reutilizar cosas se puede hacer y se puede hacer de forma bastante didáctica, sobre todo con los chicos, con los niños, que ellos son los que mejor aprenden que uno y que igual internalizan mejor las ideas que uno, en realidad. Gracias. Sí, Melinka, eso tiene mucha razón. De hecho, fuera, digamos, de la gestión de la misma carrera, porque esto es una instancia que es anterior a la existencia de ingeniería ambiental en la Austral, están las escuelas ambientales de verano que organiza la universidad. Y ahí hicieron algo bastante bonito, un poco a lo que apunta Melinka, que es un mural con tapitas de botella, un mural gigantesco. Entonces lo que dice Melinka, el ecoarte es un tema que es bastante importante también como medida, no sé si doméstica es la palabra, no sé si, pero es una, por lo menos individual, de poder reutilizar los residuos que se van generando. ¿Ya? Hay hartas billeteras de cajas de, bueno, no es el material Tetra Pak, pero sí lo conocemos todos como Tetra Pak, y entre otras cosas. ¿No? Nosotros hicimos un árbol de Navidad con botella, gigantón. Así que eso, bueno, dada la hora ya, me gustaría pedirles como último favor, si es que pudiesen prender sus camaritas para sacarnos una foto, por favor. Y a la Alejandra decirle, si ella tiene ideas de proyecto, yo soy la persona indicada para apoyarla en la gestión de los proyectos. De hecho, se lo he ofrecido muchas veces a las personas. Ya, así que eso, les quería pedir si podían prender la cámara para sacarnos una foto, por favor. Y con eso no les pido nada más, nunca más en la vida. Gracias, Madeleine. Ya vamos a... Pero ahí sáquese una foto con el jefe, voy abrazado. Y ahí está Melinka. Alejandra, como buena delegada y representante primer año. Eso. Ya, maravilloso. Bien, Ignacio, muy bien. Si no vamos a hacer memes con sus caras, si no se preocupe. Ya, y ahí nomás, porque nadie más quiere aparecer. La Javiera debería aparecer. Ah, no, la Javiera no tiene cámara, ¿verdad? Perdón, Javiera. No fue mi intención. Ya, eso. A la cuenta de 3, ustedes ahí hacen alguna morisquera o lo que quieran. Ya, 1, 2, 3. Ya vamos a sacar otra porque no sé si se ven bien o no. Ya, otra. 1, 2, 3. Ya. La última, porque la olvidé grabar. Jaja, perdón. Ya, espérenme. Una más y no los tonteo más. Y ahora sí, la última porque se me olvidó grabar. Perdón. Ya, última.
Ya, ahora sí que sí, ahora no los punteo más. Ya, bueno, muchas gracias, Carla, por la presentación, muchas gracias por toda la información entregada, por los datos, por los fondos, por el artículo 31 del 20.920, que se me había olvidado mencionárselos también, así que ahí llenaste Y un vacío en mi clase del 20.920. Así que eso, te estamos deseo, esperándolo con ansias. sí, por favor. Así que, y probablemente acá con los vínculos que estamos estableciendo con Ceremi Medio Ambiente con la universidad, o en realidad con particular con la carrera, probablemente va a ser bastante relevante para nosotros ese fondo. Así que ahí voy a ir hoy día a la Ceremi a apurarlo y para que me den información. Así que eso, muy agradecido de todas y todos los asistentes, mis estudiantes y gente que quiso voluntariamente ver tu presentación, Carla. Espero que sigamos, o sea, que sigas en este gran trayecto que has recorrido, que sigamos en contacto, que sigamos en este tipo de actividades y que las chicas y chicos interesados te puedan contactar también para preguntarte cosas. Así que eso. Sí, gracias a todos. Y sí, pues cualquier cosa, dudas, consultas, pueden contactarse. Bueno, si no conmigo, contigo, de todas maneras ahí. Cualquier cosa que necesiten, información, etc. Y eso, que les vaya súper. Perfecto. Que estén muy bien, todas, todos, que tengan un buen miércoles. Ya se no queda nada del año, así que fuerza para todo lo que queda. Eso, que estén muy bien. Adiós. Chao. Adiós. Chao, chao.